Buenas tardes, mi nombre es Carlos Alberto Alcántara González, estudiante de la Universidad de Yacambú en la carrera de Derecho. Hoy vamos a hablar de la teoría general de la prueba, la exposición número 3 de la unidad 3 sobre el laxo probatorio. Empezaríamos hablando por el Código de Procedimiento Civil, el cual en su artículo 388 da la apertura o el inicio del laxo probatorio que se produce en nuestro sistema automáticamente, sin necesidad de decreto o providencia del juez, ni de petición de las partes, al día siguiente del vencimiento del laxo de emplazamiento para la contestación de la demanda. El laxo probatorio es el espacio de tiempo que va de la apertura del laxo de promoción hasta la conclusión del laxo de evaluación que corresponde al artículo 400 del Código de Procedimiento Civil. La promoción de las pruebas. La promoción de las pruebas es la primera fase del laxo probatorio, que se divide en dos periodos, el de promoción y el de evaluación de las pruebas. De acuerdo al artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, si el asunto no debiera decidirse sin pruebas porque no se encuentre comprendido en ninguno de los casos de excepción en los cuales se excluye el laxo, el término para las pruebas es de 15 días para promoverlas y 30 para evacuarlas, computados como se indica en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil. Es decir, en los mismos no se computarán los sábados, los domingos, el jueves y viernes santo, los declarados días de fiesta por la ley, de fiestas nacionales, los declarados no laborables por otras leyes, ni aquellos en los cuales el tribunal disponga no despachar. Existen diversas excepciones a la regla anterior. Algunas pruebas deben promoverse con el libelo de la demanda tal como instrumento público o privado en que se fundamente la presentación. Eso es aquellos de los cuales se deriva inmediatamente del derecho. Otras pueden ser promovidas en todo tiempo, no solo en aquel que comprende el laxo de promoción y evacuación de las pruebas. Las posiciones juradas, las cuales solo pueden efectuarse desde el día de la contestación de la demanda, después de esta, hasta el momento de comenzar los informes de la parte para la sentencia. Así lo establece el artículo 405 del Código de Procedimiento Civil. Los instrumentos públicos que no sean obligatorios presentar con la demanda, ya por no estar fundada en ellos mismos, por la excepción que hace el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil. El laxo de la oposición, vencido el laxo de la promoción de las pruebas, se abre seguidamente el laxo de oposición de las mismas, el cual tiene una duración de 3 días, como lo indica el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil. La oposición de la parte al medio de prueba promovido por la contraparte puede formularse por dos motivos diferentes: la ilegalidad y la inconducencia del medio, ya se trate de prueba legal o libre. Ambos motivos suponen la falta de requisitos de legalidad y conducencia, que son intrínsecos al medio, por el cual dicha falta es causa legal de inadmisibilidad de la prueba. A su vez, hay otros motivos que tienen que ver con el medio no intrínsecamente, sino formalmente, como ocurre con las condiciones corporales y de forma de promoción de medio. La legitimación y la postulación para la prueba, la competencia del juez, etc. Admisión de la prueba. Después del laxo para oposición previsto en el artículo, después del laxo para oposición sí previsto en el artículo 397, se advierte la etapa de admisión de prueba. En efecto, el artículo 398 del Código de Procedimiento Civil dispone que dentro de los 3 días siguientes al vencimiento del término fijado en el artículo anterior, el juez providenciará los escritos de prueba, admitiendo las que sean legales y procedentes y desechando las que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes. Igualmente, deberá indicar aquellos hechos que aparecen claramente convenidos por las partes.
prohibiendo toda declaración o prueba sobre ella. De lo expuesto se desprende que no toda prueba propuesta por la parte debe ser emitida. Para la admisión es indispensable que se cumplan los requisitos intrínsecos de utilidad del medio, de pertinencia del hecho que se pretende probar, licitud del medio y la formalidad exigida. De la misma forma deben cumplirse los requisitos extrínsecos que corresponden al proceso en general, como oportunidad procesal, legitimación de proponente y competencia del funcionario que deba admitir. En el auto de admisión o rechazo de pruebas debe ser motivado expresamente, conforme lo exige el artículo 398, que reza que los fundamentos en los que se basa para admitir o para rechazar. Tenemos la evacuación de las pruebas. Este es el proceso que cierra el procedimiento de pruebas para el proceso, con excepción de aquellas que puede ordenar el juez de oficio una vez concluido el lapso probatorio. Estas son las contempladas en el artículo 401 del Código Procedimiento Civil. El lapso ordinario destinado a la evacuación es de 30 días y contados a partir de la admisión de las pruebas o desde que éstas se tengan para admitirlas. Artículo 400 del Código de Procedimiento Civil. Casos en que no hay lugar al lapso probatorio. De acuerdo a lo contemplado en el artículo 389 del Código de Procedimiento Civil, no habrá lugar al lapso probatorio en los siguientes casos. 1. Cuando el punto sobre el cual versar la demanda aparezca, así por esta como por la contestación, ser de mero derecho. Cuando el demandador haya aceptado expresamente los hechos narrados en el libelo y haya contradicho solamente el derecho. Cuando las partes de común acuerdo convengan en ello, o bien cada una por separado pida que el asunto se decida como de mero derecho o solo con los elementos de prueba que obren ya en los autos, con los instrumentos que presentarán estos informes. Cuando la ley establece que solo es admisible la prueba instrumental, la cual en tal caso deberá presentarse hasta el acto de informe. El término de la distancia para la evacuación de pruebas futuras del lugar del juicio. Conforme al ordinal 2 del artículo 400 del Código de Procedimiento Civil, si las pruebas hubieran de evacuarse fuera del lugar del juicio, se contará a partir del auto de admisión. Primero, el término de la distancia concedido para la ida. A continuación, los días del lapso de evacuación que transcurre en el tribunal comisionado a partir del día siguiente al vencimiento del término de la distancia, de la cual dejará constancia el comisionado, y finalmente el término de la distancia de vuelta, la distancia de la vuelta. No se entregarán en ningún caso a las partes interesadas los despachos de las pruebas para los jueces comisionados. Si las comisiones no fueran libradas por falta de gestión del interesado, el lapso de evacuación se computará por los días de evacuación, por los días que transcurran en el tribunal de la causa. El término ultramarino está establecido en el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil y constituye una excepción en cuanto al lapso de evacuación de los medios de prueba contemplado en el artículo 392 y consiste en el término extraordinario de hasta 6 meses computado como días concluidos. Esto para evitar la prolongación excesiva del proceso, siempre que se esté en presencia de los siguientes supuestos. En caso de ser necesaria la práctica de una inspección judicial en territorio extranjero, en cuyo caso se librará rogatoria al tribunal extranjero para que realice y éste deberá remitir posteriormente las resultas al tribunal competente. En caso de tratarse de testigos donde se encuentre residenciado en el lugar donde haya de evacuarse el medio de prueba, de igual forma que lo previsto en el caso anterior, se libra rogatoria al tribunal extranjero y luego ésta remitirá las resultas al tribunal comitente.
cuando se trate de pruebas instrumentales, opera lo previsto para los casos precedentes. Las diligencias probatorias de oficio. El artículo 401 del Código de Procedimiento Civil faculta al juez para que de forma discrecional, cuando sea prudente, lo determine conveniente, pueda emplear de oficio el lapso probatorio, ordenando la práctica de determinadas diligencias. Estas diligencias probatorias significan una verdadera actividad probatoria inquisitiva del juez, más que un provenimiento para sentenciar, y por esta razón equivalen a la actividad de las partes. Por otro lado, las diligencias representan una prórroga del lapso de evacuación del beneficio del juez y no de las partes. Vemos la constitución del tribunal con asociados. El artículo 118 del Código de Procedimiento Civil concede a las partes la potestad de solicitar al tribunal de la causa la constitución del tribunal con asociados para dictar la sentencia definitiva. Al efecto, podrá cualquiera de las dos partes pedir dentro de los 5 días siguientes la conclusión del lapso probatorio en el tribunal de la causa o la llegada del expediente en el tribunal superior, que se elijan dos asociados para que, unidos al juez o la corte, formen el tribunal. La constitución de los jueces o los asociados se da para los casos de sentencias definitivas que, dada la complejidad de la misma, así lo amerite, ya que precisamente la naturaleza misma de esta figura procesal es que el tribunal se constituya con asociados para dictar la sentencia definitiva. Por tanto, su instauración debe hacerse con antelación al inicio del lapso útil para dictar el fallo definitivo, que en ambas instancias es de 60 días continuos, artículos 515 y 521 del Código de Procedimiento Civil, y es por ello que la ley prevé un incidente suspensivo del curso de la causa a los fines de cumplir con todo el trámite previsto en el capítulo 3 del Código de Procedimiento Civil. Una vez dictada la sentencia, cesan sus funciones, se agota la función jurisdiccional de estos jueces. Los informes son las conclusiones escritas que presentan las partes al tribunal en el lapso procesal correspondiente, contentivas de los pormenores al asunto controvertido, así como de los hechos y circunstancias a los que a ellas dan importancia capital para la solución de la controversia. Los informes de las partes se presentarán en el 15º día siguiente al vencimiento del lapso probatorio, así lo establece el artículo 511 del Código de Procedimiento Civil. Las partes presentarán sus informes por escrito, los cuales se agregarán a los autos. Sin embargo, el juez, a solicitud de parte, podrá fijar uno o varios días para que las partes lean dichos informes de acuerdo con el artículo 512 del Código de Procedimiento Civil. Observación a los informes. El artículo 513 del Código de Procedimiento Civil establece que dentro de los 8 días siguientes a la presentación de los informes, cada parte podrá presentar al tribunal sus observaciones escritas sobre los informes de la contraria. Es totalmente diferente la finalidad del acto de informe y la de las observaciones a esto, porque mientras los informes están concebidos como la última oportunidad que tienen las partes para presentar el balance del juicio y aducir alguna petición o defensa específica trascendental para la suerte del proceso. Es así como para producir los instrumentos públicos no fundamentales, las observaciones solo pueden referirse a los informes presentados por el adversario y no pueden plantear cuestiones nuevas a producir pruebas con la única sección del instrumento público que constituye la contraprueba de aquel producto con los informes de la otra parte. Los autos para mejor proveer se entienden como autos para mejor proveer la facultad
que tiene el juez con el único fin de que pueda completar su ilustración y conocimiento sobre los hechos. Como antecedente necesario de su sentencia, permitiéndole despejar cualquier duda o insuficiencia que le impida formarse una clara convicción de los hechos de la causa. El auto para mejor proveer se encuentra establecido en el artículo 514 del Código de Procedimiento Civil, el cual confiere el tribunal, si lo juzgara procedente, la potestad de dictarlo. No obstante, la norma establece que es lo que puede acordar el juez cuando lo dictare. Así pues, esa potestad solo puede ser ejercida dentro de los parámetros que pauta la ley. Es el prudente árbitro del juez el que en definitiva establece la necesidad de dictar y ordenar la realización de las diligencias como ser el conducente. Pero, como antes se expresó dentro de los márgenes que la ley fija a esa potestad judicial. Es importante señalar que tanto la doctrina como la jurisprudencia han establecido que el auto para mejor proveer es privativo y discrecional del juez y no es un derecho de la parte. Diferencias entre el auto para proveer y la diligencia probatoria. El artículo 401 del Código de Procedimiento Civil le atribuye al juez una importante potestad probatoria de oficio para la práctica de diligencias que pretendan a la búsqueda de la verdad en el asunto sometido a su conocimiento, y de esa manera cumplir su obligación de impartir justicia como valor esencial del proceso. Esto consagrado en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Además, dicha potestad lleva consigo el deber del juez de no ser mero espectador en el proceso, ¿okay?, sino su conductor, pudiendo ejercer prudentemente la facultad probatoria de oficio en los términos establecidos por la ley. La principal diferencia que existe es relacionada con la oportunidad procesal, en que el juez puede ordenar una y otra. En este sentido se tiene que, de conformidad con el artículo 401, el Código de Procedimiento, el juez podrá ordenar la práctica de diligencias una vez concluido el lapso probatorio. Esto mientras que el auto para mejor proveer de acuerdo a lo establecido en el artículo 514 del Código antes mencionado. Podrá dictarlo el juez después de presentar el informe dentro del lapso perentorio de 15 días. La sentencia es el acto en el cual el juez cumple la obligación jurisdiccional derivada de la acción y del derecho de contracción de resolver sobre las pretensiones del demandante y las excepciones de mérito o de fondo del demandado. Partes de la sentencia. La sentencia consta de 3 partes. La primera, la parte narrativa. En esta parte se narran todos los hechos ocurridos en el proceso, los alegatos sostenidos por el actor y la defensa contenida en los alegatos del demandado. El señalamiento de las partes, el objeto de la acción y de una manera general todo cuanto había ocurrido en el proceso. La parte emotiva, en esta parte el juez valora los hechos con vista a las probanzas traídas de los autos, a los fines de dictar la decisión pertinente. En esta parte igualmente se mantienen los fundamentos de la decisión y en esta misma se expresan los motivos que tuvo el juez para dictar su decisión, y así lo señala el artículo 143 del Código de Procedimiento Civil, al exigir que la sentencia contenga los fundamentos en que se apoya. Dispositiva o resolutoria. Esta parte es la que viene a definir el problema que se discute y donde consta en verdad la decisión que declarará o que declara sin lugar
o con lugar la demanda. Asimismo, el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil establece que esa decisión debe ser expresa, es decir, formalmente manifestada, positiva, que no esté sujeta a condición ni modalidad de ninguna especie y precisa, que se comprenda sin duda alguna. La oportunidad para dictar la sentencia en primera instancia. Dentro de los 60 días siguientes del presentado los informes, según lo establecido en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil. Diferimiento de la sentencia. Es el pronunciamiento de la sentencia no por la diferencia, sino por una sola vez, por causa grave sobre el cual el juez hará declaración expresa en el auto de definimiento y por un lapso que no excederá de los 30 días. La sentencia dictada fuera del lapso de diferimiento deberá ser notificada a las partes, sin lo cual no correrá el lapso para interponer los recursos. Después de esto, presentados los informes o cumplido que sea el auto para no proveer o pasado el término señalado para su cumplimiento, el tribunal dictará su fallo dentro de los 60 días siguientes. Este término se dejará recurrir internamente a los efectos de la apelación. Los jueces procurarán sentenciar las causas en el orden de su actividad. ¿Cuáles son los requisitos de la sentencia? O los requisitos de fondo de la sentencia o intrínsecos. Además de los 6 requisitos de fondo que contempla el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia comporta un requisito más que se refiere a las 3 partes esenciales que debe contener toda sentencia, que son A, la narrativa; B, la motiva; C, la dispositiva, mencionado anteriormente y con todas sus exposiciones. En cuanto a la narrativa, ahora debe ser una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia, sin transcribir en ella los actos del proceso que consta en auto. El texto legal dice: toda sentencia debe contener la indicación del tribunal que la pronuncia, la indicación de las partes y de sus apoderados, una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia, sin transcribir en ella los actos del proceso que consta en auto, los motivos de hecho y de derecho de la decisión, decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a la pretensión deducida ya las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absorberse de la instancia. La determinación de la cosa u objeto sobre que recaiga la decisión. Los requisitos de forma de la sentencia o extrínsecos. 1. Los tribunales no podrán usar providencias vagas u oscuras en ningún caso. 2. La sentencia debe expresar la fecha en que se haya dictado y se firmará por todos los miembros del tribunal, pero los que hayan resentido respecto a lo dispositivo podrán salvar su voto, el cual se extenderá a continuación de la sentencia firmada por todos. El artículo, de acuerdo al artículo 246 del Código de Procedimiento Civil. Si el fallo está formado por todos los jueces y si falta la firma de uno de ellos, el fallo no tiene carácter de tal. La conferencia que tengan los jueces para sentenciar y la redacción del fallo serán privados de acuerdo al artículo 24 del Código de Procedimiento Civil. 4. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 247 del Código de Procedimiento Civil, las sentencias definitivas se publicarán agregándose al expediente en el cual se pondrá constancia del día y la hora en que se haya hecho la publicación. Según el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, de toda sentencia se dejará copia certificada en el tribunal que le haya pronunciado. Tenemos los principios que regulan la formación de la sentencia. Tenemos el principio iura nobis curia,
el cual las partes aportan los hechos al proceso, pero el juez conoce el derecho que debe aplicar para resolver la litis. La causa pretending no está integrada sino por los hechos alegados por el demandante. Si el juez encuentra un supuesto de hecho que conforme a una norma legal determine la existencia del derecho deducido, aun cuando el demandante no lo hubiese indicado, debe aplicar. El principio de exhaustividad le impone el deber a todos los jueces de considerar y resolver todas y cada una de las alegaciones que constituyen el problema judicial debatido por las partes. El principio de indivisibilidad del fallo. El fallo es una unidad indivisible que debe bastarse a sí mismo. Por lo tanto, si en el cuerpo de la sentencia aparecen menciones que se omitieron en la parte dispositiva, no se les considera viciada. Vicios de la sentencia. Los artículos 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil señalan los vicios en que el juez puede incurrir y por ende dispone que la decisión debe ser expresa, positiva y precisa. La decisión debe ser con arreglo de las acciones intentadas y a las excepciones y defensas opuestas, para evitar la indecisión, como es el caso de que los jueces absuelvan la instancia, entendiéndose por absolver la instancia que el juez declare que no procede la demanda por falta de elementos probatorios, pero pudiendo intentarlo nuevamente y con posterioridad y aún prosperar si se trajeran esos elementos probatorios, el juez no declara con o sin lugar la demanda, no resuelve la controversia y por consiguiente no cumple con su función de decidir. También constituye un vicio de sentencia que los términos del fallo sean contradictorios de modo que no pueda ejecutarse o no pueda saberse qué es lo decidido. 2. Que el fallo sea condicional. 3. Cuando tenga ultrapetitia, es decir, se da más de lo que se pide. Extrapetita, cuando el juez decide sobre algo que no se ha solicitado. Minus petita, el juez decide menos de lo que se ha solicitado. En este caso no existe vicio, solo que el juez solo dio la razón en parte. El número 4, carecer por parte emotiva. El juez al dictar su fallo puede incurrir en dos tipos de errores. El error injudicatum, que se da cuando el juez aplica mal una disposición de la ley sustantiva, y el error improcedendo se da cuando el juez aplica mal una disposición de la ley adjetiva. Todos estos vicios de la sentencia hacen que se considere viciado el fallo. Y la aclaratoria y ampliación del fallo es definitivo. El artículo 252 del Código de Procedimiento Civil establece la procedencia de la citada figura, cuyo contenido es del tenor siguiente. El artículo 252, textualmente, después de pronunciar la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a la apelación, no podrá revocarla ni reformarla el tribunal que la haya pronunciado. Sin embargo, el tribunal podrá, a solicitud de la parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y ratificar los errores de copia, de referencia o de cálculo numérico que aparecieran en el manifiesto de la misma sentencia, o dictar aplicaciones dentro de los 3 días después de dictada la sentencia, con tal que dichas aclaratorias y ampliaciones la solicite alguna de las partes en el día de la publicación. En esta norma se encuentra contenida la oportunidad en que debe solicitarse la aclaratoria, estableciendo que la misma es procedente siempre que sea solicitada por alguna de las partes en el día de la publicación o del fallo o en el día siguiente. El instituto de la aclaratoria y ampliación del fallo
persigue principalmente la determinación precisa del alcance del dispositivo en aquel contenido, orientada a su correcta ejecución. De ello se coligue que no puede pretenderse un pronunciamiento distinto al tema decidendum que fue objeto del proceso, ni que procure una solución al problema o a los problemas que puedan surgir en la futura ejecución del fallo. Debe acotarse que la aclaratoria que pronunció el juez no puede modificar la decisión de fondo emitida, ni puede implicar un nuevo examen de los planteamientos de una u otra parte. Es sencillamente un mecanismo que permite determinar el alcance exacto de la voluntad del órgano decisor. A los fines de su correcta comprensión y ejecución, o para salvar omisiones, hacer referencia, rectificaciones de errores, de copia o de cálculos numéricos que aparecieron de manifiesto en la sentencia. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de 16 de diciembre del 2013, estableció que resulta ilustrativo señalar que las aclaratorias y aplicaciones de las decisiones judiciales se encuentren limitadas a exponer con mayor precisión algún aspecto del fallo que haya quedado ambiguo o oscuro, bien porque no esté claro su alcance o un punto determinado, o la sentencia aclaratoria, o bien que el fallo haya dejado de pronunciarse sobre algunos sobre algún pedimento o la ampliación. Igualmente podrán corregirse a través de la aclaratoria los errores materiales de la sentencia, tales como bueno, ya lo nombramos como cálculos numéricos referenciales en otros. La experticia complementaria del fallo. Medio de prueba que consiste en el dictamen de personas con conocimientos especiales, designados por las partes o por el juez, con el fin de cooperar en la precisión técnica de cuestiones de hechos sobre las cuales debe decir el juez según la propia convicción.